En el corazón de un vasto y antiguo bosque, donde los árboles se elevaban hasta tocar el cielo y los rayos del sol se filtraban a través del follaje, vivía un cuervo llamado Ernestino. Este bosque era hogar de innumerables criaturas, ardillas juguetonas, ciervos majestuosos, y aves de plumajes multicolores que alegraban el ambiente con sus melodiosos cantos. Sin embargo, entre todos ellos, Ernestino destacaba no solo por su plumaje negro y brillante, sino por su espíritu noble y bondadoso. Desde que Ernestino salió del cascarón, su vida estuvo llena de amor y protección. Sus padres, dos cuervos sabios y cariñosos, le enseñaron los valores más importantes, la honestidad, la bondad y el respeto. Vivían en la copa de un gran roble, cuyo tronco antiguo y ramas fuertes proporcionaban el refugio perfecto. Los días de Ernestino estaban llenos de aventuras y aprendizajes. Junto a sus padres, exploraba cada rincón del bosque, descubriendo sus secretos y maravillas. Su madre, con su voz suave y melodiosa, le enseñaba sobre las plantas y los animales que habitaban el bosque. Su padre, con su mirada aguda y sabia, le mostraba cómo encontrar comida y cómo volar con gracia y destreza entre los árboles. Cada mañana, Ernestino se despertaba con los primeros rayos del sol y salía a jugar entre las hojas. Sus padres lo observaban con orgullo mientras él emprendía pequeños vuelos y trataba de imitar los graznidos complejos que ellos emitían. Para Ernestino, el mundo era un lugar lleno de oportunidades y aventuras. Con el paso del tiempo, Ernestino dejó de ser un pequeño polluelo y entró en la adolescencia. Su plumaje negro se volvió más brillante y sus graznidos más profundos y resonantes. Aunque seguía siendo el mismo cuervo curioso y amable, su aspecto adulto comenzó a causar más recelo entre los otros habitantes del bosque. El primer indicio de rechazo vino de un grupo de pajarillos que solían jugar cerca del arroyo. Antes, ellos se acercaban a Ernestino y jugaban con él, pero ahora, al verlo, se alejaban rápidamente y se susurraban entre sí. «Es un cuervo, no te acerques», decían. Ernestino, aunque triste, trataba de ignorar los murmullos y seguía explorando el bosque por su cuenta. Un día, mientras volaba cerca del claro donde los ciervos solían pastar, Ernestino decidió unirse a ellos para buscar frutos caídos. Sin embargo, apenas aterrizó, los ciervos levantaron la cabeza, alarmados, y se dispersaron rápidamente. «Cuidado, es un cuervo», gritó uno de ellos antes de desaparecer entre los árboles. Ernestino se quedó solo, con un fruto en el pico, sintiendo el peso del rechazo. Los días se convirtieron en semanas, y Ernestino comenzó a notar que no solo los pajarillos y los ciervos lo evitaban, sino también otros animales del bosque. Las ardillas, que antes compartían sus nueces con él, ahora lo miraban con desconfianza y se escondían en sus madrigueras al verlo acercarse. Las aves de colores, que alegraban el bosque con sus cantos, dejaban de cantar y volaban lejos cuando él se posaba cerca. Ernestino no entendía por qué lo trataban así. Nunca había hecho daño a nadie, siempre había sido amable y respetuoso. Se preguntaba si su plumaje negro y su voz grave eran la causa de tanto rechazo. ¿Por qué no pueden ver más allá de mi apariencia?, se preguntaba, sintiendo un nudo en la garganta. En una tarde lluviosa, Ernestino decidió acercarse a un grupo de gorriones que se refugiaban bajo un árbol. «Hola, ¿puedo unirme a ustedes?», preguntó con esperanza. Los gorriones se miraron entre sí y uno de ellos, con evidente temor, respondió: «Preferimos estar solos». «Lo siento». Ernestino, con el corazón herido, se alejó bajo la lluvia, sintiendo las gotas mezclar con sus lágrimas. A medida que la adolescencia avanzaba, el rechazo de los otros animales se hizo más constante y doloroso. Ernestino comenzó a dudar de sí mismo y de su valor. Pasaba más tiempo solo, volando alto entre las nubes o posado en las ramas más altas del roble familiar, tratando de encontrar consuelo en los recuerdos de su infancia feliz. Pero, a pesar de todo,
Ernestino no podía evitar desear la aceptación y la amistad de los demás. Sus padres, preocupados por su tristeza, intentaban consolarlo y animarlo. «Eres un cuervo maravilloso, Ernestino», le decía su madre. «No dejes que los juicios de los demás te hagan dudar de tu valor», le recordaba a su padre. Sin embargo, las palabras de consuelo no siempre lograban calmar el dolor que sentía en su corazón. A medida que Ernestino crecía, el deseo de ser aceptado se volvía cada vez más fuerte. No podía entender por qué los otros animales lo juzgaban sin conocerlo. Cada día, se despertaba con la esperanza de que algo cambiara, de que finalmente pudiera ser parte del bosque no solo como un habitante más, sino como un amigo querido. Ernestina intentaba de todo para agradar a los demás. Observaba cómo se comportaban las otras aves, tratando de imitar sus cantos y sus vuelos elegantes. Practicaba durante horas, tratando de suavizar su graznido y de volar de manera más grácil, con la esperanza de que los demás animales vieran que, más allá de su apariencia, él también podía ser igual que ellos. Un día, mientras los pájaros se reunían en una gran roca para cantar, Ernestino decidió unirse a ellos. Nervioso, comenzó a entonar una melodía que había practicado en secreto. Sin embargo, apenas empezó a cantar, los otros pájaros se callaron y lo miraron con sorpresa. «¿Qué hace un cuervo aquí?», murmuró uno de ellos. Ernestino, sintiéndose fuera de lugar, dejó de cantar y se alejó, su corazón latiendo con tristeza y frustración. Un día soleado, mientras Ernestino volaba por el bosque, escuchó un piar desesperado que venía de un arbusto cercano. Intrigado y preocupado, se acercó para investigar. Allí, entre las hojas, encontró a un pequeño gorrión atrapado en una red de hilos de araña. El gorrión batía sus alas con desesperación, pero cuanto más se esforzaba por liberarse, más se enredaba. «Tranquilo, te ayudaré», dijo Ernestino con suavidad, acercándose al gorrión con cuidado para no asustarlo. Con su pico fuerte y afilado, comenzó a cortar los hilos uno por uno, liberando al pequeño pájaro. Justo en ese momento, un grupo de aves que volaba cerca vio la escena. Sin entender lo que realmente estaba ocurriendo, asumieron lo peor. «Miren. El cuervo está atacando al gorrión», gritó una golondrina, alertando a los demás. En cuestión de segundos, las aves se lanzaron en picado hacia Ernestino, graznando y piando con furia. «Déjalo en paz, cuervo malvado. Aléjate de él», gritaban mientras lo rodeaban y golpeaban con sus alas. Ernestino, sorprendido y confundido, trató de explicar: No estoy haciendo nada malo. Solo estoy tratando de ayudar». Pero sus palabras se perdieron en el alboroto. Las aves, cegadas por el prejuicio, no escuchaban. Vieron solo lo que querían ver, un cuervo, y asumieron que estaba haciendo algo malo. El pequeño gorrión, finalmente liberado, intentó intervenir. «Esperen. Me estaba ayudando», pero su voz era demasiado débil entre el caos de gritos y aleteos. Herido y agotado, Ernestino no tuvo más remedio que retirarse. Voló lejos, con el corazón pesado y el ánimo destrozado. Se posó en una rama alta y solitaria, mirando el horizonte con tristeza. «¿Por qué siempre piensan lo peor de mí?», se preguntaba, sintiendo una profunda injusticia. Solo quería ayudar. A lo lejos, el gorrión intentó explicar la situación a las otras aves, pero el daño ya estaba hecho. La historia del cuervo malo se había propagado rápidamente, y la mayoría no estaba dispuesta a escuchar una versión diferente. Ernestino pasó el resto del día solo, su mente llena de pensamientos tristes y confusos. Cada vez que intentaba hacer algo bueno, parecía que todo salía mal. «¿Por qué quieren verme como un villano?», se preguntaba, recordando las palabras de su madre: «No dejes que los juicios de los demás te hagan dudar de tu valor». Esa noche, Ernestino regresó a su nido.
Sus padres lo esperaban con preocupación. ¿Qué ha pasado, hijo?, preguntó su madre, notando su expresión abatida. Intenté ayudar a un gorrión, pero todos pensaron que estaba haciendo algo malo. Me atacaron y no escucharon cuando traté de explicarles, dijo Ernestino, con la voz quebrada. Sus padres lo abrazaron, dándole consuelo. Es difícil cuando los demás no ven quién eres realmente. Pero no dejes que eso te haga cambiar. Tu corazón es noble, y eso es lo que realmente importa, le dijo su padre. A pesar de las palabras de consuelo, Ernestino no podía evitar sentirse desanimado. El deseo de ser aceptado se hacía cada vez más fuerte, pero con cada intento fallido, parecía alejarse más de su alcance. En su corazón, una duda comenzaba a crecer: ¿vale la pena seguir intentándolo? El rechazo constante y los malentendidos comenzaron a pesar profundamente en el ánimo de Ernestino. Cada día, la sombra de la tristeza se alargaba más, envolviéndolo en una sensación de soledad y desamparo. Las palabras y las miradas de desprecio de los otros animales lo perseguían, incluso en sus sueños, convirtiendo sus noches en un tormento. Ernestino ya no disfrutaba de volar por el bosque ni de explorar sus rincones secretos. Los lugares que antes le traían alegría ahora le recordaban su aislamiento. Sus graznidos, antes llenos de entusiasmo, se volvieron apagados y tristes. Se pasaba horas posado en la rama más alta del roble familiar, observando el horizonte con una melancolía que parecía no tener fin. Sus padres, aunque siempre amorosos y comprensivos, no sabían cómo aliviar el dolor que su hijo sentía. Intentaban animarlo con historias y juegos, pero nada parecía funcionar. Ernestino, eres un cuervo especial. No dejes que los juicios de los demás te hagan olvidar quién eres, le decía su madre una y otra vez, pero esas palabras, aunque bien intencionadas, no lograban penetrar la nube de tristeza que lo envolvía. Ernestino comenzó a evitar a los otros animales del bosque, temiendo más rechazo y malentendidos. Prefería quedarse solo, refugiado en la seguridad de su nido o escondido entre las sombras de los árboles. Sus intentos por ayudar y ser aceptado habían resultado en dolor y desilusión, y la idea de seguir intentándolo le parecía cada vez más insoportable. Los días se sucedían unos a otros en una monotonía gris. Ernestino comía poco y apenas tenía energía para volar. Sus plumas, antes brillantes y lustrosas, parecían perder su resplandor. ¿Por qué sigo intentándolo?, se preguntaba. Parece que no importa lo que haga, siempre verán lo peor de mí. Un día, mientras se acurrucaba en su nido, una lluvia suave comenzó a caer sobre el bosque. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas de Ernestino, quien se sentía completamente desolado. Tal vez nunca me acepten, pensó. Tal vez es mejor que me convierta en lo que ellos ya piensan que soy. Este pensamiento comenzó a germinar en su mente como una semilla oscura. La tristeza y la desesperación se transformaron en una especie de resignación amarga. Si todos creen que soy malo, tal vez debería serlo, se dijo a sí mismo. Pero en el fondo, Ernestino sabía que esto no era lo que realmente quería. Su corazón noble y su deseo de ayudar a los demás seguían ahí, aunque enterrados bajo capas de dolor y desilusión. La depresión de Ernestino no solo lo afectaba a él, sino también a sus padres, quienes sufrían al ver a su hijo tan abatido. Intentaban todo lo posible para animarlo, pero sabían que la verdadera lucha estaba dentro de Ernestino. «Tienes un buen corazón, hijo», le decía su padre. «No dejes que el mundo te lo haga olvidar». Ernestino sabía que sus padres tenían razón, pero en esos momentos oscuros, era difícil encontrar la fuerza para seguir adelante. La tristeza y la depresión lo envolvían como un manto pesado, haciendo que cada día fuera una lucha contra la desesperanza. Sin embargo, en el corazón de Ernestino aún quedaba una chispa de esperanza. Una pequeña luz que, aunque débil, seguía ardiendo.
Sabía que tenía que encontrar una manera de reavivar esa luz, de redescubrir su valor y de aprender a aceptarse a sí mismo, sin importar lo que los demás pensaran. Y así, aunque el camino parecía oscuro y lleno de obstáculos, Ernestino decidió no rendirse del todo. Sabía que su viaje aún no había terminado y que, de alguna manera, encontraría la fuerza para seguir adelante. Una mañana, mientras Ernestino volaba con miedo sobre el bosque, observó a una anciana tortuga que avanzaba lentamente cerca de un acantilado. Su andar era torpe y parecía que cada paso requería un gran esfuerzo. Intrigado, Ernestino descendió y se posó en una rama cercana para observarla mejor. La tortuga, llamada Sabina, estaba intentando llegar a la otra orilla de un pequeño riachuelo que desembocaba en un barranco. El camino era resbaladizo y peligroso, y cada vez que Sabina daba un paso, parecía que podría caer al vacío en cualquier momento. Ernestino notó su esfuerzo y el peligro inminente, y sin pensarlo dos veces, decidió ayudarla. «Cuidado, señora tortuga», graznó Ernestino mientras se acercaba rápidamente. «Ese camino es muy peligroso. Déjeme ayudarla». Sabina levantó la cabeza y, con sus ojos llenos de sabiduría y bondad, miró al joven cuervo. «Oh, gracias, querido. Mis ojos ya no son tan buenos y no vi lo peligroso del camino. Agradezco tu ayuda». Ernestino, con su fuerte pico y agilidad, comenzó a mover pequeñas piedras y ramas, creando un camino más seguro para Sabina. La tortuga avanzaba con cuidado, siguiendo las indicaciones de Ernestino, quien la guiaba con paciencia y atención. Juntos, lograron cruzar el peligroso trecho, y Sabina llegó sana y salva al otro lado del riachuelo. «Gracias, joven cuervo», dijo Sabina con una sonrisa cálida. «Eres muy valiente y amable. ¿Cuál es tu nombre?» «Me llamo Ernestino», respondió el cuervo, sorprendido por la gratitud y la amabilidad de la tortuga. «Me alegra haber podido ayudarla». Sabina se acomodó en una roca cercana y le hizo un gesto a Ernestino para que se sentara junto a ella. «Ernestino, veo que llevas un gran peso en tu corazón. Cuéntame, ¿qué te aflige?» Ernestino, sorprendido por la percepción de la tortuga, decidió compartir su historia. Le contó sobre el rechazo de los otros animales, sus intentos fallidos de ser aceptado y cómo esto lo había llevado a la tristeza y la depresión. Sabina escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando y sin interrumpir. «Ernestino», dijo finalmente Sabina con voz suave y comprensiva, «los juicios de los demás pueden ser muy duros, especialmente cuando son injustos. Pero no debes dejar que eso te haga olvidar quién eres. La verdadera aceptación viene de adentro, no de afuera». Ernestino miró a Sabina con curiosidad y esperanza. «¿Cómo puedo aprender a aceptarme a mí mismo cuando todos me ven como algo que no soy?» «Empieza por reconocer tu propio valor, como lo hiciste hoy al ayudarme», respondió Sabina. «Tu bondad y valentía son evidentes. No dejes que las opiniones equivocadas de los demás te hagan dudar de ti mismo. Recuerda que no todos verán la verdad, pero eso no cambia quién eres». La conversación con Sabina fue un bálsamo para el alma de Ernestino. Sentía que, por primera vez, alguien lo entendía y valoraba por lo que realmente era. Pasaron el resto del día hablando y compartiendo historias. Sabina le contó sobre su propia vida, llena de desafíos y lecciones aprendidas, y le ofreció palabras de sabiduría y aliento. Antes de despedirse, Sabina le dijo: «Ernestino, cada vez que sientas que el mundo te rechaza, recuerda este día. Recuerda que hay quienes verán tu verdadero yo y que tu valor no depende de la opinión de los demás. Sé siempre fiel a ti mismo, y verás que, con el tiempo, las cosas mejorarán». Ernestino, con el corazón un poco más ligero, agradeció a Sabina por su amistad y sus sabias palabras. Sabía que su camino aún sería difícil, pero también sabía que no estaba solo.
Había encontrado una amiga en Sabina y, más importante aún, había comenzado a encontrar la fortaleza dentro de sí mismo. En los días que siguieron al encuentro en el acantilado, Ernestino y Sabina se volvieron inseparables. Pasaban horas juntos, explorando el bosque y compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Sabina, con su sabiduría y experiencia, se convirtió en una verdadera guía espiritual para Ernestino, ayudándolo a encontrar respuestas y a comprenderse mejor a sí mismo. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un gran roble, Sabina miró a Ernestino con una sonrisa serena. Ernestino, quiero que sepas cuánto valoro tu amistad y la ayuda que me brindaste aquel día. Eres un alma noble y generosa, y quiero que siempre recuerdes eso, sin importar lo que los demás puedan pensar o decir. Ernestino asintió, sintiendo una cálida gratitud hacia Sabina. Gracias, Sabina. Tu amistad ha significado mucho para mí. Me has ayudado a ver las cosas de una manera diferente. Sabina continuó, su voz llena de ternura y sabiduría. Ernestino, a lo largo de mi vida, he conocido a muchos animales que juzgan sin conocer. A veces, esos juicios provienen del miedo, la ignorancia o simplemente de la costumbre. No te sientas mal por ser juzgado de esa manera. Hay muchas personas malas que solo hacen daño y no saben si lo están haciendo a personas buenas como tú. Ernestino bajó la mirada, reflexionando sobre las palabras de Sabina. Pero es difícil, Sabina. Es difícil ser siempre juzgado y rechazado. Sabina se acercó más a él y lo miró a los ojos. Ernestino, la clave está en la autoaceptación. Debes aceptarte a ti mismo, tal y como eres. Eres un cuervo maravilloso, con un corazón noble y lleno de bondad. No copies a otras aves, ni trates de ser alguien que no eres. Tú eres fabuloso tal y como eres. La verdadera fuerza y felicidad vienen de ser fiel a uno mismo. Las palabras de Sabina resonaron profundamente en el corazón de Ernestino. Por primera vez, comenzó a entender que su valor no dependía de la aceptación de los demás, sino de cómo se veía a sí mismo. La aceptación de su propio ser era el primer paso hacia la verdadera felicidad. Gracias, Sabina, dijo Ernestino con una voz llena de emoción. Nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre intenté cambiar para agradar a los demás, pero ahora veo que debo aceptarme y valorar quién soy. Sabina sonrió, satisfecha de ver que sus palabras habían tocado el corazón de Ernestino. Así es, querido amigo. La aceptación de uno mismo es un viaje, y a veces es un camino difícil, pero es el más importante de todos. Cuando te aceptes a ti mismo, verás que el mundo comenzará a cambiar a tu alrededor. Aquellos que realmente valen la pena verán tu verdadero valor. En un claro tranquilo del bosque, Ernestino encontró un lugar perfecto para la reflexión. Era un espacio sereno, con un suave murmullo de un riachuelo cercano y el susurro de las hojas al viento. Se posó en una rama baja de un roble antiguo y cerró los ojos, dispuesto a sumergirse en una profunda meditación personal. Las palabras de Sabina resonaban en su mente y comenzó a hacerse preguntas que nunca antes se había permitido explorar. ¿Qué me pasa?, se preguntó a sí mismo, buscando en lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había dejado que los juicios de los demás definieran su valor. Había permitido que las opiniones negativas moldearan su autoestima, olvidando que su verdadero valor provenía de su propio corazón y sus acciones. ¿Dónde está el problema?, reflexionó. El problema no estaba en su apariencia ni en su naturaleza como cuervo, sino en la percepción equivocada que los demás tenían de él. Pero, más importante aún, el problema radicaba en que él mismo había comenzado a creer en esas percepciones erróneas. Había dejado que el rechazo y los prejuicios nublaran su propia visión de sí mismo. ¿Qué soluciones puedo dar?, continuó, enfocándose en encontrar respuestas constructivas.
Recordó las enseñanzas de Sabina sobre la autoaceptación y el valor de ser fiel a uno mismo. Sabía que la solución no era cambiar para agradar a los demás, sino aceptarse y valorarse tal como era. Decidió que tenía que ser paciente consigo mismo y entender que la autoaceptación era un viaje, no un destino inmediato. Ernestino tomó una respiración profunda y comenzó a visualizarse a sí mismo con cariño y respeto. Se imaginó rodeado de una luz cálida que emanaba desde su corazón, una luz que representaba su bondad, valentía y nobleza. En ese momento, se dio cuenta de que era digno de amor y respeto, no por lo que los demás pensaran, sino por lo que él sabía que era verdad en su interior. Mientras meditaba, Ernestino recordó las muchas veces que había intentado ayudar a otros, como había hecho con Sabina y el pequeño gorrión. Estas acciones demostraban su verdadero carácter y le recordaban que sus intenciones eran puras y desinteresadas. Sabina tiene razón, pensó Ernestino con una nueva claridad. No debo dejar que el juicio de los demás determine mi valor. Debo ser fiel a mí mismo y confiar en mi bondad. Si me acepto y me valoro, los demás eventualmente también lo harán. A medida que continuaba meditando, Ernestino se sintió más ligero y liberado. La carga de la tristeza y la depresión comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de paz y autoaceptación. Entendió que el verdadero cambio comenzaba desde adentro y que debía ser paciente y compasivo consigo mismo. Ernestino decidió que, a partir de ese momento, viviría con autenticidad y confianza en su verdadero yo. Sabía que aún enfrentarían desafíos y malentendidos, pero también sabía que tenía la fuerza y la sabiduría para superarlos. Con el apoyo de Sabina y la fortaleza que encontró en su interior, estaba listo para abrazar su vida con una nueva perspectiva. Abrió los ojos y miró el bosque con una renovada sensación de esperanza. Sentía que un nuevo capítulo estaba comenzando, uno en el que sería fiel a sí mismo y encontraría la verdadera felicidad en la aceptación y el amor propio. Ernestino, el cuervo con un corazón noble y valiente, había descubierto el poder de aceptarse tal como era y estaba listo para vivir su vida con autenticidad y confianza. Después de su profunda meditación y aceptación personal, Ernestino sintió como un peso se levantaba de sus alas. Se sentía más ligero, más seguro de sí mismo. Decidió abrazar su vida con renovada determinación y autenticidad. Volvió a volar por el bosque con una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Sus vuelos eran ahora más gráciles y decididos, reflejando la serenidad que había encontrado dentro de sí mismo. Los otros animales del bosque comenzaron a notar su cambio. Algunos lo miraban con curiosidad y respeto, mientras que otros seguían siendo cautelosos y distantes. Los padres del gorrión que antes había salvado, llenos de gratitud y arrepentimiento, se acercaron a Ernestino. Ernestino, queremos darte las gracias por salvar a nuestro pequeño gorrión y disculparnos por haberte juzgado sin conocerte. Ernestino, con humildad, aceptó sus palabras con una sonrisa. No hay necesidad de disculparse. Estoy aquí para ayudar. Aunque algunos animales comenzaron a verlo con nuevos ojos y a respetarlo por sus acciones, Ernestino sabía que aún había aves que lo miraban con desconfianza y prejuicio. Sin embargo, esto ya no lo afectaba como antes. Había aprendido a no necesitar la aprobación de todos. Sabía que lo más importante era cómo se veía a sí mismo y cómo vivía su vida con integridad y bondad. Con el tiempo, Ernestino se convirtió en un ejemplo para otros animales del bosque que también habían enfrentado el rechazo y la injusticia. Su historia de transformación inspiró a muchos a seguir sus propios corazones y a encontrar fuerza en la autoaceptación. A medida que Ernestino crecía y maduraba, se volvió aún más respetado entre los cuervos y otros animales del bosque. Su naturaleza compasiva y su sabiduría compartida lo convirtieron en una figura querida y admirada. Los jóvenes cuervos acudían a él en busca de consejo y apoyo, sabiendo que podían confiar en él para guiarlos con sabiduría y comprensión.
Ernestino había encontrado su lugar en el mundo, no buscando la aprobación externa, sino viviendo auténticamente y compartiendo su luz con quienes estaban dispuestos a ver más allá de las apariencias. En el ocaso de sus días, Ernestino miraba el bosque desde la rama más alta de su roble favorito. Recordaba el viaje que había emprendido, desde la tristeza y la depresión hasta la aceptación y el amor propio. Se sentía en paz consigo mismo y agradecido por cada experiencia que lo había moldeado. Mi vida ha sido un regalo, pensó Ernestino mientras el viento susurraba suavemente entre las hojas. He aprendido que lo más importante es ser fiel a uno mismo y vivir con amor y compasión hacia los demás. Y así, la historia de Ernestino el Cuervo se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu y la belleza de la verdadera aceptación. Su legado perduraría en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su historia y su bondad, recordándoles siempre que el verdadero cambio comienza desde adentro. La historia de Ernestino nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del juicio y la autoaceptación. Ernestino, el cuervo que fue juzgado sin ser conocido, nos muestra que el rechazo y los prejuicios de los demás pueden tener un impacto significativo en nuestra vida, pero que la verdadera fortaleza proviene de la aceptación y el amor propio. En la vida real, muchas personas enfrentan situaciones similares a las de Ernestino. Son mal juzgadas por su apariencia, sus acciones o simplemente por no cumplir con las expectativas de los demás. Este tipo de juicio injusto puede causar dolor, tristeza y una sensación de aislamiento. Sin embargo, es importante recordar que la opinión de los demás no define nuestro valor. Ernestino nos enseña que siempre habrá personas que nos acepten tal como somos, pero también habrá quienes, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca lo hagan. No podemos controlar las percepciones y opiniones de los demás, pero sí podemos controlar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo respondemos a esas críticas. La clave está en quererse a uno mismo. Cuando aprendemos a aceptarnos y a valorarnos por quienes realmente somos, las opiniones negativas pierden su poder sobre nosotros. Vivir con autenticidad y con integridad nos permite encontrar la paz interior y la felicidad, independientemente de lo que otros piensen. Ernestino nos muestra que el verdadero cambio y la verdadera fuerza vienen desde adentro. Al aceptarnos y amarnos a nosotros mismos, podemos superar el juicio y el rechazo, y convertirnos en un ejemplo de resiliencia y autoaceptación para los demás. Así que, al igual que Ernestino, no permitamos que los malos comentarios y las críticas nos definan. Recordemos siempre quiénes somos y vivamos nuestras vidas con autenticidad y alegría. Al final del día, la felicidad y la paz interior provienen de la forma en que nos vemos a nosotros mismos, no de cómo nos ven los demás. Cada uno de nosotros tiene una luz única que brilla con fuerza cuando somos fieles a nosotros mismos. Permitámonos ser esa luz, y vivamos nuestras vidas con amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este cuento. Si desean conocer más historias de reflexión y aprendizaje, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, no solo estarán al tanto de nuestras nuevas publicaciones, sino que también nos ayudarán a seguir creando contenido que inspire y motive a muchos más. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Su apoyo es invaluable para nosotros y estamos comprometidos a seguir compartiendo historias que resuenen con sus experiencias y les brinden consuelo y sabiduría. Si tienen alguna sugerencia o si hay algún tema específico sobre el que les gustaría escuchar, por favor, déjenlo en los comentarios. Nos encantaría saber su opinión y crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Una vez más, gracias por formar parte de nuestra comunidad. Juntos, podemos hacer del mundo un lugar un poco más brillante y esperanzador. Hasta un próximo video, bendiciones.